¿Hacia dónde marcha Colombia tras las recientes elecciones presidenciales? Bienvenidos a Claves, una vez más aquí en Bogotá, Colombia. Y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Omaira Morales del canal Capital. Gracias, Omaira, por acompañarnos una vez más. No, a ti por estar en nuestro país, y vamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados. Iniciamos con Claudia López, recién electa senadora de la República, investigadora de política colombiana, graduada en gobierno con maestría en administración pública, ha sido columnista de La Silla Vacía, el periódico El Tiempo, y es una referente en la lucha contra la corrupción. Mil gracias por acompañarnos, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. También saludamos a Laura Wills Otero, PhD y Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh. Es politóloga con Magíster en la Universidad de los Andes, investigadora en temas como partidos políticos, procesos electorales y reformas en los sistemas electorales de los países de América Latina. Hoy es directora del Congreso Visible. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Saludamos también a Javier Zurliza, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, abogado con maestría en política internacional, fue director para América Latina del Centro Internacional para la Justicia Transicional y secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Mil gracias también. Un placer estar con ustedes. Y terminamos este grupo de invitados saludando a José Félix Laforí, fue viceministro y ministro de Agricultura, es actualmente presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia y escribe también en un sinnúmero, es articulista de un sinnúmero de periódicos y revistas en el país. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué camino se abre a partir de ahora, Claudia? ¿Hacia dónde marcha Colombia? Yo confío en que Colombia pueda cerrar a través del proceso de negociación actual un conflicto armado de más de 60 años, el último que queda en América Latina, como bien lo recuerda Javier, y que culminado eso se generen las siguientes consecuencias inmediatas. Primero, que se reste influencia política a las extremas que han sido los protagonistas de esa guerra, a la extrema derecha, muy vinculada al narcoparamilitarismo, y a la extrema izquierda de las guerrillas, las FARC y el ELN, con quienes esperamos cerrar ese conflicto. A mí como colombiana me resulta lamentable que esas extremas lleven prácticamente 20 años monopolizando la política colombiana. Otra vez volvimos a elegir en función de cómo lidiar con las FARC. Yo espero que esta sea la última elección en la que esas extremas lideran la discusión política colombiana. Y lo segundo que espero es que sacarlos del medio permita abordar temas importantes para el futuro de Colombia, la inclusión económica, el modelo de desarrollo territorial, de inserción con el mundo, el peso que debe tener la minería frente a otros sectores, en fin, los temas realmente de inclusión social y económica que están pendientes. Laura, ¿qué elementos rodearon y definieron la segunda vuelta presidencial? Bueno, a partir de la primera vuelta en la que salió ganador el doctor Oscar Iván Zuluaga, se generó un movimiento muy grande, como vimos durante los últimos 3 semanas, en las cuales la paz fue el tema decisivo, la paz fue el tema que convocó a la ciudadanía y que convocó a una gran alianza que se generó en torno a la alternativa que es la de seguir las negociaciones de paz en La Habana. Por supuesto que también fue un discurso que generó una polarización importante que también identificamos, que va a ser una polarización que va a tener que dialogarse en medio en un Congreso que tiene unas mayorías que son favorables a la paz, pero que también tiene un sector importante que va a estar en la oposición. A pesar de esa polarización, yo soy optimista también y pienso que va a haber puntos en común en los cuales se va a poder dialogar y se va a poder llegar a consensos, porque finalmente el interés de la gran mayoría de los colombianos es llegar a una solución del conflicto, ojalá negociada y ojalá en no muy largo plazo. ¿Es posible que Colombia viva en paz y que los actores políticos hagan también una referencia a la necesidad de reencontrar a los colombianos, o realmente marchamos hacia una confrontación real? En mi opinión, retrocedimos. El país llevaba 30 años o más intentando buscar una solución negociada a un largo conflicto, precisamente con unos actores que en los últimos tiempos incluso desviaron, ¿no?, ese acento que tenían desde el punto de vista ideológico y terminaron vinculados a una cantidad de crímenes y de delitos, en algunos casos comunes como el narcotráfico y otros graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que son absolutamente identificables. Por consiguiente, ahora, después del periodo en que el presidente Uribe
creyó que había que derrotarlos es con el peso de las instituciones democráticas. Y fue un paréntesis de 8 años, en donde el país dio un salto cualitativo en todos los frentes. En el 2010 regresamos precisamente a intentarlo. Por eso digo yo que a Santos le toca ahora cumplirle a sectores de izquierda, como el caso de la senadora Claudia López, que no obstante haber hecho críticas severas al abuso de poder y al uso de los recursos públicos para activar la maquinaria del clientelismo tradicional, terminó apostando por esa candidatura precisamente porque quería avanzar en unos diálogos con la FARC. Pues muy bien, pues el gobierno ahora tendrá que cumplirle a sectores de izquierda que vieron allí una posibilidad, y tendrá que cumplirle también a otros actores, incluso los armados, que terminaron haciendo que el gobierno fuera rehén de sus pretensiones, precisamente en unos acuerdos que sean refrendables por la opinión política colombiana. Pero yo también creo que es importantísimo analizar la mirada internacional que frente a estos comicios se desarrolló, porque una cosa es la mirada interna de los colombianos frente a todo este proceso electoral. ¿Cómo se nos vio desde afuera? Yo diría que más que en las elecciones, Colombia siempre ha sido vista en América Latina con una mezcla de confianza y temor. Confianza porque es un país que, a pesar de todos sus problemas, ha mantenido un régimen democrático. Confianza porque es un país que ha mantenido, aunque tímido, un crecimiento económico. Si uno mira el vecindario, Colombia destaca por ese tipo de estabilidad, pero también temor, porque el conflicto armado interno hace de Colombia un caso excepcional en la región. Colombia exporta refugiados a Ecuador y Venezuela. Colombia representa un problema de seguridad para las fronteras de todos sus países. Colombia, obviamente, es un eje geoestratégico en el tráfico de drogas y de redes criminales en toda América Latina. Y Colombia ha sido el lugar en donde los Estados Unidos invirtieron no solamente su capital económico, sino su capital político a través del Plan Colombia para una lucha supuestamente exitosa en el terreno militar. Creo que la región, casi en su totalidad, me atrevería a decir en la totalidad, ve con una gran esperanza el proceso de paz y espera que esa distorsión que hace que Colombia sea un país excepcional desaparezca para tener un socio ya no, digamos, exportador de refugiados, sino un socio integrado en el comercio, en la cultura y en la economía, y además que Colombia asuma un rol internacional en crisis regionales como la de Venezuela, en las que hasta ahora Colombia ha sido muy tímida. La política exterior colombiana es muy endogámica, es muy mirándose adentro, por su propio conflicto, por sus propios problemas. Creo que sería un factor tremendamente positivo para la región que Colombia deje de lado esa mirada y se abra al mundo en una mirada más colaboradora en los conflictos regionales e internacionales. Si alguien se jugó a fondo para que no ganara el presidente Santos y se jugó a fondo en contra de una política de paz sobre la base de las negociaciones con la guerrilla, fue el expresidente Uribe. ¿Por qué no le resultó? Pues porque esa receta ya se ensayó 8 años y se ensayó, debo decir, con éxitos importantes. Colombia mejoró su capacidad de seguridad, su capacidad de confrontación de estas organizaciones criminales, pero precisamente porque ya se jugó durante 8 años, la política de seguridad democrática, que fue la política, digamos, militar, de confrontación militar del presidente Uribe, fue muy exitosa entre el año 2003 y el 2008. Y llegó a su tope en el año 2008. Y lo que teníamos que hacer estratégicamente los colombianos era capitalizar ese esfuerzo militar en culminar una negociación política seria. Las FARC no están sentadas hoy negociando porque de repente se volvieron de buen corazón. Las FARC están sentadas negociando por el rechazo casi absoluto de la sociedad colombiana a su lucha, porque se quedaron sin respaldo social, porque tienen una confrontación militar eficaz y por eso tenemos las condiciones de hacer una negociación política seria, corta y concreta que lleve al fin del conflicto armado. Desafortunadamente el presidente Uribe no logró entender lo que él mismo había aportado a que podamos culminar este proceso de paz exitosamente. Insistió en volver al pasado, en continuar en la guerra, más o menos porque sí, en vez de capitalizar el esfuerzo militar que ha hecho Colombia durante 15 años en esta negociación. Yo creo que se equivocó en eso, pero su voz es una voz respetable que va a seguir teniendo no solamente en su calidad de expresidente, sino que es el líder de una bancada de 20 de 100 senadores, de manera que su voz tendrá
todas las garantías para ser escuchada, para influir, pero en todo caso en que haya una paz seria, pero paz, no para volver a la guerra y continuar en el conflicto. La paz presente en Colombia, pero también presente un cierto tipo de caudillismo. De alguna manera, cuando uno habla del presidente Uribe hay una referencia a eso. ¿Cuán presente está el caudillismo todavía en este país? ¿Podríamos decir que el expresidente Uribe es un caudillo típico? A ver, yo creo que ahí hay que poner en contexto cómo funciona el sistema político en Colombia y cómo funcionan las reglas electorales que han definido que la política en Colombia sea una política muy personalista, ¿no? Hemos hecho esfuerzos por lograr la institucionalización de un sistema de partidos que deje de ser personalista. Ha habido muchos avances en los últimos años después de que se hizo la reforma del 2003 en la cual se intentó ordenar el sistema político. Sin embargo, eso no ha llevado a que la política en Colombia deje de ser personalista. Los vínculos entre el electorado y sus agentes representantes suele ser un vínculo en el cual el personalismo es importante, y esto puede estar explicando en parte el éxito que tuvo durante sus años de gobierno el presidente Laura, Uribe. y como experta electoral, ¿se puede decir, para seguir también con el tema que estamos conversando, que estas elecciones fueron plebiscitarias en Colombia con respecto al tema de la guerra y la paz? Yo creo que sí, en el sentido de que pues fue el tema que giró en torno a todas las discusiones. Hay muchos otros temas que son importantes dentro de la agenda nuestra, hay muchos otros temas que atraviesan por la agenda pública. Sin embargo, el tema de la paz fue en el que nos concentramos durante esta campaña. Es un tema que no se puede restringir solamente a una firma de unos acuerdos en una mesa de negociación en La Habana, porque finalmente después de esto necesariamente vamos a tener que hacer la implementación de esos acuerdos para la cual se requerirán nuevas leyes, nuevas discusiones, debates sobre diversos temas que se van a poner sobre la mesa de la discusión. Veo que quiere responder Sí, porque sí, no está de acuerdo con el tema plebiscitario. Hay cosas que me parece que son importantes, tanto lo dicho por la senadora como lo dicho por Claudia. A ver, yo creo que ella tiene toda la razón. A mí me parece que la política colombiana no ha avanzado porque no hemos logrado construir partidos políticos modernos. Es decir, que tengan una masa de ideas o de propuestas o de convicciones que sean capaces de jalar a sectores de opinión. En consecuencia, aquí lo que hay es una adhesión casi que individual de un electorado que encuentra en ese elegido la correa de transmisión entre sus pretensiones frente al Estado y las necesidades que tiene como individuo. Por eso en Colombia no ha sido posible eliminar el voto preferente, que son de las reformas políticas que Colombia tiene que hacer. Si Colombia no avanza en esa dirección, la política seguirá teniendo el légamo de esa cantidad de intereses creados, que muchas veces no permiten que los partidos se consoliden como expresiones reales de sectores de opinión política. Lo segundo es un poco lo que estaba planteando la senadora Claudia López. Yo sí creo que Uribe lo intentó, incluso quienes son ahora amigos de la paz le cuestionaron que la parte final del gobierno, incluso entiendo que a través de Frank Perl, el gobierno intentó tener diálogos precisamente con estos sectores, pero no para sentarse a negociar con ellos, sino para someterlos frente a las instituciones políticas republicanas colombianas. Es decir, tratar de darle un tratamiento especial, pero no sentarse, que fue la equivocación de este gobierno. A mí me parece que cuando terminó el gobierno de Uribe, la ecuación, el equilibrio de poder entre el Estado, un Estado democrático, con problemas como toda democracia, pero legítimo, ¿no?, y una guerrilla prácticamente golpeada en lo militar, pero también golpeada en la conciencia de los colombianos, era claramente un equilibrio en favor del Estado colombiano. Hoy, 3 años después o 2 años después de haber comenzado este proceso de diálogo en La Habana, no solamente le restableció la condición que la guerrilla había perdido después del fracaso de los diálogos del Caguán, sino que las pretensiones de la guerrilla cada vez son más maximalistas en esta etapa final de negociación en La Habana. Por eso yo he resultado escéptico, porque yo tengo la plena certeza que el planteamiento de la guerrilla es ver cómo se le indultan o se amnistían ciertos delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, cómo Márquez o Timochenko pueden ir
precisamente al Congreso, y cómo se hace efectiva esa frase, con esto terminaría, de Timochenko, días antes del debate, cuando lo resume: si ustedes quieren las armas, entréguenme el poder. Yo no creo que la sociedad colombiana ni el Estado colombiano esté dispuesto a tanto. Por consiguiente, el presidente Santos tendrá que cumplirle a esos colombianos con los cuales se comprometió a sacar adelante un proceso de paz. Y lo veo muy difícil. Creo que el tema de gobernabilidad del presidente Santos va a ser muy complicado. Él salió elegido en el 2010 con un presupuesto político. Y curiosamente, con el presupuesto político contrario, es elegido o reelegido ahora. Si antes le incumplió a esos 9 millones de colombianos que creímos en su propuesta, yo no sé si le va a cumplir a esos 7 millones o 8 millones de colombianos que creyeron en la 9. Es decir, tenemos que partir de la base que tendrá que cumplirle. Exacto, tenemos que partir de la base que va a cumplir, pero también tenemos que partir de la base que los diálogos para pacificar un país después de 50 años de guerra no son algo fácil, son algo complicado, algo difícil. Últimamente se dice que quizás la mejor manera de avanzar sería hacer un alto al fuego, que la FARC dejara de seguir disparando, llevando niños secuestrados para hacerlos miembros de su ejército, que la FARC dejara de colocar minas personales, que la FARC dejara de atacar campesinos, y que el Estado, se dice también, por su parte, pare el fuego y deje de bombardear a los guerrilleros. ¿Es eso factible realmente? Yo lo veo difícil, la verdad. Como bien dices, ¿cómo llevar a cabo una negociación tras 50, 60 años de guerra? Es muy difícil. Yo francamente creo, con todas las críticas que tengo con el presidente Santos, que la manera como él planteó la negociación es la correcta. No digo que sea perfecta, pero la planteó fuera del país, para no tener que hacer ningún tipo de despeje militar ni concesión militar de ninguna naturaleza, precisamente por lo que dice el doctor Laforí, porque la ventaja estratégica y militar la tiene Colombia. Si nos ponemos a darle despejes a las FARC, ceses al fuego, podemos correr el riesgo, como ocurrió en el pasado, de que ellos se aprovechen de eso y lo usen para su beneficio militar. Es preferible continuar la guerra en la que tiene ventaja el ejército colombiano, no las FARC. La ventaja hasta hoy la tiene el ejército colombiano, la fuerza pública colombiana. Por eso se está haciendo afuera, por eso no hubo despejes, por eso no ha habido cese al fuego. Claro que lo que los colombianos queremos y demandamos es que las FARC cesen toda acción militar, cesen toda acción violenta, pero es que para eso es la negociación. Me daría mucho temor que nos pongamos a hacer en un cese al fuego, lo quiero decir crudamente pero estratégicamente. Si hoy hacemos un cese al fuego bilateral, ganan más las FARC y pierde más el Estado colombiano, porque la ventaja la tiene el Estado colombiano. Yo preferiría no hacer eso. Por el contrario, mi llamado es: culminemos pronto la negociación. Ya hemos avanzado en 3,5 puntos de los 5 de la agenda planteada. Ya hemos avanzado en la metodología. Yo confío, y además creo que nuestro papel ahora como ciudadanos y como agentes políticos colombianos es presionar a las FARC y al ELN para que culminen pronto. En el caso de las FARC, ojalá este año esa negociación y que pueda ir a las urnas el año entrante, porque somos los colombianos los que vamos a validar los acuerdos. Eso es otra cosa que a mí me tranquiliza enormemente de este proceso, que no es una negociación allá secreta y pactada, obviamente es confidencial porque debe ser una negociación posible, pero los que van a decidir con su voto si aceptamos o no los acuerdos somos los colombianos. Eso es lo que a mí me tranquiliza. Hay dos miradas extremas, distantes en el país, las que están en este momento definiendo el futuro. ¿Esas dos miradas son definitivamente irreconciliables o hay puentes y elementos que los acercan? Colombia no le debe tener temor a la confrontación política democrática. La polémica, mientras más aguda sea, puede producir políticas públicas más consensuadas. Hay que correrle a los consensos aparentes. Y ahora, con una robusta bancada liderada por el presidente Uribe, vamos a tener contradictorios sumamente interesantes del proceso de paz. Y además, el hecho de que 7 millones de colombianos hayan optado por la candidatura de Zuluaga manda una señal muy clara sobre qué tipo de paz están esperando los colombianos. No es cualquier tipo de paz. Acá difícilmente va a pasar una paz con impunidad absoluta o con concesiones que vayan más allá de lo que los colombianos consideran, la mayoría de ellos, razonable entregar a unos movimientos que son infinitamente más pequeños en términos políticos que lo que fue el M-19, por ejemplo.
El M-19, recordaremos todos, se convirtió en un partido político poderoso, con votación propia, y no necesitó ninguna palanca del Estado para pervivir. Probablemente las FARC y el ELN, si fueran a las elecciones, correrían el mismo, tendrían problemas muy serios para alcanzar esa representatividad. Pero la pregunta aquí, respecto al conflicto entre quienes piensan que sí a esta paz o no a esta paz, es una pregunta de realismo. Con este conflicto, ¿qué se puede hacer? Hay dos alternativas: ganarlo militarmente o negociarlo políticamente, no hay más. Al medio se pueden jugar una serie de opciones. Ganarlo militarmente, 50 años Colombia lo ha intentado, todas las estrategias con todos los recursos, ha probado que es posible, de ambos tipos, es posible debilitar a la guerrilla como lo ha hecho, pero es muy difícil derrotarla. La geografía, el hecho de que Colombia tenga más territorio que Estado, esto es una nación con un déficit de Estado, con grandes problemas para cubrir su propio territorio, y entonces la otra alternativa, que quizás no sea la perfecta, quizás no sea la que los colombianos todos quisieran ver, es la realista, que es sentarse y conversar. Uno no puede ir a conversar y decirle: sométete, ríndete, cumple estos 3 pasos y te voy a dar una pena reducida. Eso no es realista, hay que buscar un marco que sea posible. Y de hecho, para otros países también la paz ha sido un hecho positivo que ha permitido desarrollar a la nación en una perspectiva diferente. Pero hay algo que mucha gente también teme, y es que una vez que la guerrilla deje las armas, se convierte en un actor político de tal magnitud en el país como para dirigir, incluso gobernar, llegar a gobernar. Alguien decía por ahí, un partidario del presidente Uribe recién, que mañana uno de los guerrilleros podría ser presidente. ¿Cuál es la base política en el actual esquema electoral que tiene Colombia para que este movimiento guerrillero pueda llegar al poder por la vía del voto? Ahí hay varias alternativas. Uno de los puntos de la agenda por el que ya pasamos es el de la participación política de quienes se desmovilicen. Por supuesto que ese es un punto que les interesa a ellos y es un punto que no van a dejar de tener presente dentro de los objetivos que aspiran. Poder político es una de las cosas que no van a ceder, ¿no? Es algo que van a querer. ¿Cómo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer para saber qué tipo de acuerdos electorales se pueden llegar a tener con ellos. Una opción es una circunscripción temporal para que participen en unas elecciones competitivas en una primera vez sin que se vuelva permanente, ¿no? Sin que se vuelva permanente esa circunscripción, sino ya después de haber llevado a cabo un proceso de transición en el que se dan garantías a la oposición, en el que se aprueba una legislación que permite participar libremente y competencia legítima, podríamos pensar que la alternativa es dejar esas curules especiales que se pueden asignar durante un periodo y que empiecen a competir con las mismas reglas del juego con las que participan los demás partidos políticos y candidatos. Tenemos experiencias históricas con lo que fue la participación del M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente primero y después compitiendo para elecciones nacionales en el Congreso, en donde jugaron con las mismas reglas del juego. El proceso será naturalmente difícil y complejo, pero hay una cosa que indudablemente que más allá de las diferencias es importante, y es que las fuerzas políticas centrales de este país se pongan de acuerdo, que las fuerzas políticas centrales de este país se unan en torno a una perspectiva común, y ya pasadas las elecciones parece ser que llegó el tiempo de que lo hagan. Y por lo tanto, ¿cómo ve usted, que es un hombre ligado al expresidente Uribe, un hombre conservador, ve usted la posibilidad de un entendimiento con las demás fuerzas políticas en una perspectiva de país? Yo creo que entre más agudo sea la controversia en el escenario democrático, mejor es la calidad de las políticas públicas que de allí surgan. Estoy en esa tesis. El gran problema es que aquí la confrontación en los sectores que están en la política muchas veces no lleva a esos escenarios de discusión de los problemas de fondo. Por ejemplo, aquí se ha dicho que el tema entre guerra y paz, pero para quienes nos están viendo, sobre todo en el exterior, aquí hay que aclararle muchas cosas. El año pasado en Colombia hubo 17.812 muertes violentas, de las cuales, con ocasión del supuesto conflicto, no fueron sino 638, de los cuales un poco más del 50% fueron de fuerzas de la guerrilla y el resto de
sectores policía o fuerza armada. Por consiguiente, el problema de Colombia va mucho más allá de la negociación en La Habana con la FARC. Aquí hay unos problemas mucho más de fondo, que lo conoce muy bien la doctora López. Aquí tenemos un tema que es el narcotráfico. Por eso yo no acepto la tesis que usted acaba de presentar, que la única manera como un Estado legítimo puede de alguna forma reducir la acción del violento es negociando con ellos. Los Estados, entre más legítimos, están más obligados a derrotar a los criminales. Por supuesto, no se trata de tierra arrasada, se trata de llegar a un punto en que ese criminal eventualmente entienda que tiene que someterse a las normas de convivencia que el resto de la sociedad se ha dado a través de instrumentos democráticos. ¿Qué vamos a hacer con la BACRIM? ¿Vamos a negociar con la BACRIM? ¿Con semejantes narcotraficantes? Cuando el país lleva 40 años sumergido en una política impuesta de derrotarlos a través de la acción militar y los aparatos judiciales al narcotráfico, y entre más esfuerzos hacemos, más se reproducen. Yo sí soy de los que creen que la legitimidad de un Estado se da en la medida que sea capaz de derrotar al violento y poner en su lugar al criminal. Y estamos frente a un grupo que ha actuado de esa manera. Pero la pregunta central es sí, conociendo esa realidad y desde luego toda esa violencia que está a flor de calle en muchas partes, pero sobre todo teniendo en cuenta de que el país necesita una proyección común, si es posible que los colombianos, distintas tendencias políticas, se unan en esa perspectiva común, pues y que se abra ahora un diálogo en esa dirección. Las elecciones acaban de demostrar que sí es posible. Es parte de lo que ocurrió en la segunda vuelta y es una de las virtudes de las segundas vueltas, que se formó una coalición de fuerzas políticas y sociales muy diversas, desde izquierda, centro izquierda, sectores de derecha, de centro, que dijimos, hombre, estamos de acuerdo en que Colombia tiene muchos problemas, pero salgamos primero del problema de la guerra. Y hemos avanzado en culminar una negociación que va bien. No la perturbemos, démonos la oportunidad de culminarla. Yo no quiero aquí caer en cosas idílicas, digamos, la respuesta corta es si es posible armar una coalición de fuerzas, sí, estas elecciones acaban de demostrar que sí es posible. Pero también creo que no tenemos que asustarnos, como bien decía Javier. La confrontación democrática va a seguir. Mientras culminemos el proceso de paz y se empiece su implementación, ese es un tema que divide a esta sociedad, razonablemente, porque es un conflicto largo, porque hay muchas cosas en juego, no solo el narcotráfico. En esta guerra se han despojado, hay gente que se ha enriquecido, han despojado a 6 millones de colombianos, hay testaferros de tierras, hay testaferros urbanos, hay testaferros rurales, hay gente que se ha crecido políticamente a punta de la guerra, que no va a decir, bueno, yo ahora voy a quedar reducido a mis justas proporciones así nomás. Entonces yo creo que no tenemos que tenerle temor, al contrario, un país que lleva 60 años dándose bala no puede tenerle temor a la confrontación democrática. ¿Cómo así que es que el problema es que las FARC se desmovilicen y sin armas ganen las elecciones? Hombre, eso es competencia democrática. Uno no le puede tener temor. Yo a lo que le tengo temor es a la competencia armada del narcoparamilitarismo, como ocurrió en los últimos años en Colombia. A lo que le tengo temor es a la competencia armada de la guerrilla. A eso sí le tengo temor porque ese es un juego totalmente asimétrico. Pero si los unos se desmovilizan y sin armas, acaban de tener una representación electoral importante. Igual son sectores, muchos de ellos, que venían de allí, pero sin armas. Si nos ganan, hoy les ganamos, posiblemente después ganen otra vez. Pero senadora... Lo mismo en el caso de las FARC. La paz consiste, entre otros cambios, en cambiar las balas por los votos. De eso se trata. Y si queremos paz, no podemos tenerle miedo a la legítima, obviamente, legítima y con garantías, confrontación democrática. Claudia, una pregunta. ¿Cómo se va a dar la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos con tantas adhesiones, con tantos grupos que en la segunda vuelta, como usted lo dice, le apostaron abierta y directamente a avanzar en el proceso de paz, en la consolidación de este anhelo de los colombianos? Eso es algo que él tendrá que resolver, digamos, y sin duda va a ser una gobernabilidad compleja. La verdad es que Juan Manuel Santos va a pasar a la historia, Laura, que es politóloga, como un caso de estudio, porque ganó con una coalición de derecha por la guerra en el 2010, cambió completamente de propuesta y de coalición, acaba de ganar con una coalición de centro-izquierda por la paz. Eso es un caso de estudio. Eso sin duda le va a implicar problemas de gobernabilidad que tiene que ver cómo resuelve, pero yo creo que el gran desafío del presidente Santos y de la paz no está en la gobernabilidad como se suele entender en el Congreso. En el Congreso el presidente puede tener mayorías, donde no tiene mayorías es en la sociedad.
Ahí es donde tiene la sociedad polarizada y dividida casi mitad por mitad. El presidente Santos, si quiere tener gobernabilidad más allá de que en el Congreso le funcionen las cosas, tiene que ser capaz de apaciguar unos temores que son legítimos de partes de los sectores de centro-derecha que acaban de perder. Hay unos sectores que tienen unas preocupaciones legítimas sobre el proceso de paz, que yo espero que en la medida en que haya pedagogía, conocimiento, que vayamos a las urnas a votar y a decidir los acuerdos, esos temores, digamos, válidos se soslayen, ¿cierto? Pero hay unos sectores que están por la guerra porque les conviene. Punto, porque se han enriquecido con la guerra, porque se han crecido con la guerra y porque quisieran seguir en ella por eso, para seguir cosechando. Con esos sectores no hay mucho que hacer, aparte de irlos marginando políticamente y sometiendo a la justicia como tanto le gusta al doctor Laforí. Es que la justicia no solamente es para los sectores que decidan seguir en la guerra, por ejemplo, que no se desmovilicen de la guerrilla, sino también para los narcoparamilitares o sectores de derecha extrema que también deciden que no quieren entrar en la competencia democrática. El sometimiento a la justicia es para ambos. Sometimiento a la justicia, una manera de actuar diferente, doctor Laforí. Sí, aquí yo creo que hay dos rasantes, pero no importa, estamos en este momento en un nuevo escenario. Y déjeme de alguna forma tirar un poco de las palabras de la senadora López. El problema de fondo, el problema de gobernabilidad del presidente, es que esa ecuación no es 50 y 50, porque evidentemente los 7 millones de votos de Óscar Iván Zuluaga había una identidad desde el punto de vista ideológica, si se quiere. Hay una postura frente al Estado, porque ahí nadie fue por un puesto ni con mermelada, tal y como tanto lo ha denunciado la senadora López. En cambio, del otro lado, salvo sectores de izquierda que fueron con la mira puesta en el tema de la paz y sin ningún tipo de compromiso de carácter burocrático o presupuestal, los sectores tradicionales de la política que acompañaron en la mesa de unidad nacional al gobierno estaban por otra cosa. Aún más, yo le garantizo que si uno mira dentro de esos sectores, ¿cuál es el compromiso real que ellos tienen con la paz? Como lo tiene la izquierda, más de la mitad probablemente están más de este lado, si le quitan la mermelada, que del lado que finalmente terminaron por votar. Hay un sector del país que no tiene mermelada, que son los que no van a votar y que son la mayoría. A los oyentes que mermelada quiere decir corrupción y clientelismo. Corrupción, ¿no? Y clientelismo. Es la mayoría del país y que se manifiesta permanentemente a través de los años. ¿Cuál es la razón de existencia de esa abstención? ¿Cómo se explica? ¿Y qué tendrían que hacer los partidos políticos y el gobierno y todos los colombianos para que esos ciudadanos se integren en las decisiones? Esa es una pregunta difícil. Las causantes de la abstención son varias, ¿no? No es solamente el sentimiento de que mi voto no cuenta o que mi voto no va a influir dentro de la decisión política que se va a tomar, ni tampoco es una decisión que se tome porque no se cree en el sistema político. Sin embargo, no es la única explicación. Hay otras explicaciones de contexto, explicaciones en las cuales vemos que la gente simplemente no se puede movilizar para ir a depositar su voto, explicaciones que tenemos que tener en cuenta para pensar que cuando no hay claridad sobre propuestas programáticas específicas, los electores de pronto también deciden no salir a votar. En este caso, la segunda vuelta presidencial del domingo nos da una señal de que justamente la claridad en un tema como fue la paz y la guerra pudo haber sacado más gente a votar. Aumentó la votación, la participación en 8 puntos porcentuales. Y yo creo que eso estuvo definido en gran parte por la claridad en las agendas programáticas que hubo, donde unos estuvieron a favor de la paz, otros estuvieron a favor de una agenda diferente a la guerra, o por lo menos una salida distinta a la salida del conflicto. Entonces, el fenómeno de la abstención es complejo, tiene muchas causas. Hay que analizarlo con mucho cuidado, caso por caso, país por país, porque las condiciones institucionales influyen, pero también condiciones contextuales y estructurales afectan que haya más o menos participación electoral. Javier, lo cierto es que la joya en disputa de la corona en la segunda vuelta presidencial, sin lugar a dudas, era la capital de la República. Era el epicentro específicamente para sacar cerca de 1 millón de votos, más o menos 900 y pico que se alcanzan en Bogotá, que le permiten también al presidente llegar con ese margen sustancial frente al candidato Zuluaga. ¿Qué representaba específicamente la capital de la República? Porque habían diferentes
diferentes movimientos. Ahí está el progresismo jalonando, está también el Partido Verde, el movimiento de izquierda encabezado por la doctora Clara López, quien sacó un número sustancial de votos en la primera vuelta electoral. Hay un conjunto, un sinnúmero de ideologías, de intereses que le apuestan directa y abiertamente a la segunda vuelta, pero todo en Bogotá. Bueno, Bogotá, como todas las capitales en América Latina, representan casos únicos, básicamente porque en la mayor parte de estas capitales la izquierda cuenta, cuando en el mundo rural o en la periferia del país esa presencia suele ser mucho menor, mucho más débil. En segundo lugar, se fortalece lo que en Colombia se denomina el voto de opinión, es decir, un voto independiente que oscila de acuerdo a una serie de sentimientos muy subjetivos, generalmente de rechazo a algo, más que estar en favor de otra cosa, ¿no? Esa es la razón por la cual en países que tienen gobiernos de derecha o centro-derecha hay alcaldes de izquierda, como puede ser el caso del Perú y también el caso de Colombia. El otro elemento que jugó, obviamente, fue, llamémoslo, el proceso Petro. Este largo, a veces doloroso proceso que la ciudad ha vivido con un alcalde inhabilitado, destituido, repuesto, depuesto nuevamente, en un proceso políticamente muy confuso en el que el presidente Santos tenía que tomar una decisión, que inicialmente, formalmente fue cumplir con la ley y la decisión del procurador, destituirlo y luego no rehabilitarlo, sino reponerlo por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía estamos en ese debate. Y entonces Bogotá juega mucho por el voto de opinión, por el voto de izquierda y obviamente por el peso electoral que representa la capital del país con 8 o 9 millones de habitantes. Hay un elemento nuevo quizás en Colombia y es la decisión con la cual los grupos progresistas, la izquierda, el Partido Verde, se han sumado a esta mayoría en función de la paz. ¿Esta mayoría podrá funcionar en función de otras cosas? Por ejemplo, temas económicos, temas de desigualdad social, temas de inclusión, y para eso incluso quizás llegar al gobierno con el actual presidente. Yo creo que eso es muy temprano para decirlo, digamos. Fue con mucho esfuerzo se logró consenso alrededor de un tema concreto. La paz, que en concreto en esta coyuntura quiere decir respaldar que continúe y culmine el proceso de La Habana. Por ahora, la verdad, la paz no quiere decir nada más. ¿Qué tantos cambios sociales, qué tantos cambios económicos va a traer la culminación del proceso de paz? Es una expectativa, por ahora no se sabe más. Yo diría que por ahora el consenso de estas fuerzas no da para nada distinto ni más allá de respaldar que se culmine el proceso de negociación en La Habana. No creo que eso implique una nueva y gran coalición de gobierno, ni entrar a gobernar. En el Partido Verde lo menos que queremos es responder por este gobierno, con el que tenemos muchas críticas, muchas críticas. Nos estamos comiendo un sapo enorme en muchos temas grandes que nos preocupan, como el tema ambiental, como el tema minero, como el tema de corrupción, como el tema del clientelismo, anteponiendo una prioridad del país, que es poner fin a la guerra. Guerra que afecta, valga decir, no exactamente al grueso de nuestro electorado, que es bastante urbano, pero sí a un gran grueso de colombianos rurales a los que tenemos que al fin poderlos poner como prioridad en Colombia. Entonces, yo no creo que vaya a dar para mucho más. Pero, por ejemplo, lo que decía José Félix, el tema del clientelismo, que lo tocamos antes, que también mencionó Laura, el tema de que una gran parte del voto del presidente Santos, y esa es la dificultad de traducir eso en una cosa de gobierno, es que al presidente Santos lo eligió el voto independiente y de izquierda, que legítima y de convicción cree en la paz, y el voto clientelista, el voto de las maquinarias. Y sumar esas dos cosas en un gobierno es prácticamente imposible. Nosotros no nos vamos a sentar al lado de los corruptos a gobernar Colombia, no lo vamos a hacer. Nuestra apuesta política es derrotar a esa corrupción para poder gobernar Colombia con transformación social. Entonces, esa es la dificultad de fondo. Ahora, las maquinarias clientelistas y corruptas son gobiernistas. Gobernaron con Álvaro Uribe durante 8 años sin problema. Hoy están con Santos no porque sean santistas, sino porque Santos tiene el gobierno y los recibe. Y si en el gobierno estuviera Uribe, que los recibió, pues allá estarían. El clientelismo corrupto es gobernista porque vive de eso, porque si no, no se puede reproducir. Y la única manera en la que lo vamos a trancar es el día que llegue un gobierno que no dependa de esos votos, ¿sí? Y que tenga la decisión política de sustituir esa manera de gobernar Colombia con clientelismo y corrupción, que es nuestra apuesta. Pero esa apuesta no fue la que ganó ahorita. Nuestro candidato perdió, y perdió porque no tiene el apoyo de esas maquinarias, por fortuna. Algún día, pronto espero,
Y con la paz espero que tengamos más oportunidades, ganaremos haciendo una coalición política que no dependa de robarle plata a los colombianos. Estamos llegando al final del programa, pero yo no quisiera terminar sin antes preguntarle a don José Félix algo que para muchos es muy importante dentro y fuera del país. ¿Cuál cree usted que va a ser el papel del expresidente Uribe en este país donde las personalidades políticas juegan un papel tan significativo? ¿Qué cree usted que él hará? ¿Cómo orientará su trabajo político en el futuro? Hombre, yo tengo, por supuesto, una opinión muy positiva del presidente Uribe. Es una persona que tiene unas ideas muy concretas, muy claras, sobre país y sobre todo sobre la sociedad colombiana. Y tengo la plena certeza que en el Congreso aquellas cosas que eventualmente contribuyan a construir nación, ahí estará empujándola. Y aquellas otras que por supuesto van en contravía de lo que ha sido su ideario político, pues naturalmente se va a hacer un muro de contención. Pero terminaría con la siguiente cosa, es que a mí me parece muy importante la reflexión final de la senadora López. El gran problema en el fondo en que se va a enfrentar el gobierno es el siguiente. Yo sí creo que gobernar con una coalición como la que tiene no va a ser nada fácil. Y me preocupa que el país no avance como venía avanzando. En el 2002, el país tenía una renta per cápita de $2.100. En el 2009 alcanzó a 5.700. Y con este gobierno a duras penas llegamos a 8.000. La mejor paz es que haya un mejor ingreso a ciertos sectores de la sociedad que no participan realmente de los frutos del desarrollo. Y siento que por este lado, esta discusión de la paz va a tardar de por lo menos 2 años a Colombia sin ocuparse de los problemas reales del ciudadano. Estamos así al final de este programa. Sin duda alguna, los colombianos han votado a favor de la paz. Sin duda alguna, Colombia marchará en esa dirección, pero evidentemente hay una serie de otros problemas pendientes y ya veremos cómo los resuelven en los próximos años. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.